Jorge, la manifestación. Hay un gran número de personas que al oír esta palabra se van a quedar porque ya han podido ver el gran poder que tiene en sus vidas, pero habrá otro gran número de personas que al escuchar esta palabra se van a ir pitando. Tenemos 2 minutos para convencerlas de que se queden a lo largo de esta conversación que tendremos. ¿Qué es la manifestación y por qué es tan importante? La manifestación no es magia, la manifestación no tiene que ver con algo puramente metafísico o espiritual, aunque también podemos entrar en eso. La manifestación es cómo programar tu mente para entender que todo lo que te ocurre puede pasar y puede ser a tu favor. No podemos cambiar lo que la vida es o lo que nos ha pasado, pero podemos cambiar nuestra interpretación. Y paradójicamente, cambiando nuestra interpretación de lo que ha pasado, cambiamos nuestra vida. Aquí me viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pilares de esa interpretación? Es decir, si tuviésemos que quitar toda la paja de la manifestación de ese proceso tan espiritual o abstracto que muchos piensan, ¿cuáles son los pilares fundamentales que enseñarías, por ejemplo, a un niño de 10 años? Lo primero es esta frase que todos hemos escuchado, ¿no? Lo que tú crees, lo creas. Nosotros no vemos la realidad, nosotros interpretamos la realidad, ¿no? Ahora mismo estamos en un castillo, estamos en un lugar impresionante y cada persona que entre en esta sala se va a fijar en algo y eso tiene que ver con lo que él ha aprendido, con lo que le han explicado sus padres, con lo que ha vivido. Realmente nosotros, el ser humano, es incapaz de percibir esto que llamamos realidad. En realidad lo que hace el ser humano es simplemente centrarse en algo, interpretar la realidad. Y ahí viene donde nosotros tenemos un papel increíble y pues todas las personas que trabajamos el crecimiento personal, la psicología, la filosofía, podemos decir algo. Es decir, podemos interpretar la realidad de una manera correcta. Pero más allá, aparte de una simple interpretación, porque esto se podría quedar simplemente en, oh, mira, yo interpreto que la vida es muy bonita y que todo es diferente o que todo es del color de rosas. Esto no es positivismo barato. Aquí lo que podemos ver o lo que vamos a entender es que hay una parte en nuestro cerebro, que es el sistema reticular del cerebro, el cual hace que cuando tú, por ejemplo, te compras un coche rojo, de repente empiezas a ver que todo el mundo tiene un coche rojo. Y no es que todo el mundo tenga un coche rojo, es que tú te estás fijando en eso. Entonces, realmente, una vez hablé con un maestro de Cábala y me dijo, Jorge, la realidad es como este vaso. Tú puedes tener un vaso y este vaso está medio lleno o medio vacío. Y tú puedes elegir qué quieres ver. Lo que está claro que si te centras en que el vaso está medio vacío, lo que va a pasar es que te vas a sentir frustrado. Si tú te sientes que el vaso está medio lleno, vas a empezar a ver las oportunidades. Realmente yo me autodenomino un experto en abundancia porque la palabra abundancia, si tú la buscas en el diccionario, la Real Academia, lo que te dice es que abundancia significa variedad de opciones, ¿no? Una persona abundante es una persona que tiene muchas opciones. En cambio, una persona, si tú buscas escasez, significa depender de solo una fuente para tu supervivencia. Es curioso, la palabra escasez ya incluye la palabra supervivencia en la definición y incluye una sola fuente. Es decir, tenemos abundancia, muchas cosas, muchas oportunidades, escasez solo una. Y la palabra abundancia, curiosamente, se asemeja o se deriva también, podríamos relacionarla con la palabra optimismo. La palabra optimismo viene de opciones, ¿no? Una persona optimista es una persona que tiene muchas opciones. Y realmente la realidad es así. La realidad está llena de opciones. Todo el mundo tenemos muchas oportunidades, muchas posibilidades. Si yo te pregunto, yo tengo una moneda en mi mano y te pregunto, ¿cuáles son las posibilidades de que salga cara o que salga cruz? ¿Qué contestarías? Teóricamente serían 2, ¿no? Sería 50-50, ¿no? Hay infinitas posibilidades de que salga cara, infinitas posibilidades de que salga cruz. Y nuestra vida es realmente así. Es decir, hay infinitas posibilidades de que algo ocurra o de que algo no ocurra. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que entender algo que creo que es una cosa que nos puede ayudar mucho a entender la ciencia del éxito o la ciencia de la superación personal de una manera completamente diferente. Es que la escasez no existe. La escasez es una ilusión mental. La escasez es pensar que solo tengo una oportunidad. Es pensar que hay trenes que solo pasan una vez. Es pensar que si no lo consigo de esta manera, si no consigo esta pareja, si no consigo este trabajo, si no consigo esta oportunidad, mi vida no va a ser igual. Y esto es una ilusión del ego. Ya lo entraremos si quieres a hablar de ello, pero en realidad lo que existe en el universo, existe abundancia, existen oportunidades. Y simplemente hay que entrenar nuestra mirada para poder verlas. Eso es muy interesante que lo menciones porque hasta ahora la gente puede pensar que son fenómenos abstractos hasta que empiezas a dar ejemplos exactos de esas creencias limitantes que les están limitando su progreso, su prosperidad. ¿Cuáles dirías que son esas creencias
que tú ves más a menudo en personas que se sienten bloqueadas? Mira, la creencia limitante, yo creo, número uno, es simplemente creer que no lo merecemos, ¿no? Creer que por algún motivo existen personas de primera y de segunda. Existen los cracks, existe Cristiano Ronaldo, existe, no sé, existe Messi, existen los que son muy buenos en lo que hacen, y luego existimos las personas que pues tal vez no hemos tenido esas oportunidades y nos vemos en el espejo, nos miramos cada mañana y decimos, bueno, yo no puedo, yo no soy capaz, ¿cómo yo voy a conseguir esto, ¿no? Hay una parte de merecimiento, y el merecimiento es un secreto muy importante, porque lo primero es que nunca vas a conseguir nada que no creas que merezcas. Para conseguir sostener algo en este mundo material, y hablaremos de diferentes mundos, porque una de las cosas que yo he estudiado es la Cábala, y en la Cábala uno de los secretos de la Cábala es que somos seres multidimensionales. Hay muchas dimensiones que están todas metidas en este mundo, pero hay varias dimensiones. Hay una dimensión mental, hay una dimensión emocional, y no hace falta irse a un plano metafísico. Todos tenemos, yo te estoy hablando a ti, ahora mismo estamos aquí, pero yo tengo unas emociones por dentro, yo tengo unos pensamientos por dentro, y eso está pasando en un plano invisible. La realidad es solo el 1%. La realidad material es solo el 1%. Antes de que este sofá existiese, alguien lo tuvo que pensar y alguien se tuvo que sentir capaz de hacerlo. Y en el sentirse capaz, ahí veremos este merecimiento de, oye, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo traer algo nuevo? La Cábala nos dice algo. Todo ser humano puede traer algo nuevo, puede descargar una idea de esta matriz, de esta nube. En la Cábala se habla del mundo de Atzilut, que es un mundo donde hay una especie de nube, como una nube de pensamientos, donde tú puedes descargar un pensamiento y materializarlo, bajarlo a la tierra. Esto, por ejemplo, se puede entender muy fácil. Por ejemplo, si tú ves, no sé, Mark Zuckerberg, ¿no? Cuando inventó Facebook, Mark Zuckerberg no inventó Facebook. Mark Zuckerberg tuvo una idea de crear una red social, y esa idea, si no la hubiese bajado Mark Zuckerberg, hubiese sido otra persona, porque esa idea ya estaba en la matriz. Es decir, hay unas ideas que están por desplegarse, y el primero que consigue bajarlas con éxito es el que lo materializa. Volviendo a la idea de ¿cuáles son los pensamientos limitantes? Pues el primero es no creerme capaz, creerme que no soy capaz. Y lo primero que hay que entender es que todo ser humano, por el simple hecho de vivir, tiene esta capacidad increíble que no tienen los animales, que es la de poder crear cosas, de poder crear algo de la nada. Para mí, el éxito, la manifestación, la creación es lo mismo, es crear algo de la nada, es crear un negocio de la nada, es crear una relación donde antes no la había, es crear un vaso, es crear un proyecto, es crear un podcast donde antes no lo había. Y eso es la magia, crear algo de la nada. Eso es lo que hace un mago cuando saca un conejo de una chistera. En realidad la magia es algo que hacemos muy a menudo. Hoy, por ejemplo, ayer tenía hambre, fui a la nevera, miré lo que había en la nevera, me hice una tortilla y me hice una pechuga de pollo. Pues fui un mago, creé algo donde antes no lo había. Y la magia es algo que hacemos continuamente, solo que por algún motivo nos privamos de tener magia en todas las áreas de nuestra vida, nos privamos de crear más. No nos damos cuenta de que la realidad es una hoja de papel en blanco y todo ser humano puede crear. El problema, y aquí viene con tu pregunta de los pensamientos limitantes, es que muchos de nosotros, en vez de tener una hoja de papel en blanco, lo que tenemos es una hoja llena de peros, y sí, es que yo no soy bueno en esto, es que yo no... Mira, la Cábala nos dice una cosa, la palabra es creadora, el lenguaje invoca realidades. En realidad, las palabras son portales que crean realidades. Entonces, en realidad tú no estás hablando, tú estás invocando una realidad. La vida de una persona es una profecía autocumplida. Continuamente, los seres humanos estamos decidiendo cómo es nuestra realidad a través del lenguaje. Por lo tanto, las personas de más éxito que he conocido, y he tenido la fortuna de tener a muchas personas que he mentorizado y también maestros míos que me han mentorizado a mí, es el hecho de que he visto que las personas de más éxito del mundo son muy cuidadosas con sus palabras. Miran muy bien qué palabras decir, porque hay que mirar mucho estas palabras de es que la realidad es la que es que esto es lo que hay, es que el mundo es difícil, es que la economía está mal. Realmente todo eso se puede desmontar y hay que entender que todo ser humano puede crear algo de la nada, y estés donde estés, aunque estés en el más absoluto caos, aunque tu vida esté fatal como la mía ha podido estar, puedes mejorar y puedes crecer y puedes prosperar. Has mencionado dos muy interesantes, me parecen ligeramente distintas, y es un pensamiento muy común, que es el merecer y el ser capaz. El ser capaz, yo veo, por ejemplo, nosotros somos capaces de cepillarnos los dientes porque lo hemos hecho 1000 veces, no estamos nerviosos, no hay la creencia limitante de no ser capaz de. Pero el merecimiento, yo creo que, a diferencia de la capacidad, que yo creo que con la repetición uno se da cuenta, será mejor o peor, pero es distinto. El merecimiento es
mucho más profundo. Yo creo que hay gente que dice, no me merezco eso, y no lo piensa activamente, sino son las acciones que lo reflejan. ¿Cómo desligamos ese pensamiento, esa creencia de no me lo merezco, no soy suficiente? Claro, mira, lo primero, podríamos remontarnos, y voy a remontarme un poco muy lejos, porque si nosotros entendemos el relato, los cabalistas estudian la Biblia, pero desde un punto de vista, digamos, descifran lo que son las escrituras bíblicas de un modo de lecciones de vida, crecimiento personal, y sobre todo yo lo he entendido como un relato de manifestación. En realidad la Biblia te explica cómo manifestar, luego si quieres te lo explico, pero si nosotros vamos al jardín del Edén, esta pregunta que tú me dices se puede remontar allá. Dios crea a Adán, a este hombre a su imagen y semejanza, y eso significa que Adán es un ser creador, es un ser que, como Dios, que hizo Dios crear el mundo, crear la realidad, y Adán es este ser humano que somos nosotros. El primer secreto que hay que entender en la Biblia es que los personajes bíblicos son arquetipos de la personalidad, no son personas que existieron realmente hace 3000 años, sino que te está explicando, en realidad, en concreto el Génesis, que te explica la creación del mundo, no te está explicando cómo se creó el mundo hace 3000 años, te está explicando cómo se crea tu realidad, cómo se crea tu mundo. Y lo primero que hay que entender es que Dios creó a un ser humano, y imagínate que tú creas una realidad aumentada, tú creas una realidad virtual, y tú quieres darle un regalo a la persona que más quieres y le creas toda una realidad virtual. Ahora que hay las gafas, ¿no?, que te puedes meter ahí en las gafas, en una realidad alternativa. Oye, y tú creas una realidad alternativa, ¿para qué? Para que disfrute al máximo de esa realidad que tú has creado. Tú creas un videojuego, ¿y con qué propósito? Con que la gente disfrute al máximo del videojuego. Imagínate que tú creas un videojuego para alguien y ese alguien se queda así tumbado o se queda así deprimido, sentado en un sofá, dirías, oye, no, pero si yo te he creado el juego para que lo disfrutes, para que veas todas las pantallas, para que te expandas al máximo en ello. Y la Cábala nos dice que la creación de Dios era una consciencia que se aburría solo. Dios era una consciencia que se aburría en la soledad y decidió crear algo diferente a sí mismo con el propósito de que experimentase el máximo placer de la creación. Es decir, Dios, una consciencia plena que, por definición, Dios es el que da. La palabra Dios viene de días, que se refiere a los ciclos del sol. El primer Dios en todas las culturas fue el sol. Entonces, este Dios, este ser dador que nos da luz, que nos da energía, que hace crecer todo, decide crear un vaso. Y este vaso, esta vasija, los seres humanos en la Cábala nos llamamos vasijas, tenía que ser llenado, o sea, el propósito de la vasija era ser llenado de la máximo que podía ser llenado en una vida, es decir, alcanzar nuestro máximo potencial. Sin embargo, en este camino, el ser humano se olvida de su esencia, se olvida de quién es. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto es un ser creador, pero olvidamos que éramos creadores. Y cuando olvidamos que somos creadores, ¿qué ocurre? Que somos expulsados del paraíso. Somos expulsados de un lugar donde, según lo que explica en la Biblia, en el paraíso se tenía todo al momento. En el paraíso se podía manifestar todo. El ser humano era un mago. Aquello que pensaba, aquello lo creaba. Incluso la mujer podía parir, y cuando paría al momento y sin dolor. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, caen en un mundo material. Y en este mundo material le dice literalmente, vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente, vas a tener que esforzarte, vas a tener que sudar. En el mundo material las cosas se consiguen con esfuerzo, en el mundo material las cosas se consiguen luchando, la mujer tiene que parir. Y este proceso de parir es una metáfora de que cuando tú tienes una idea, tienes que pasar por este periodo arduo donde es difícil, donde la palabra parir en realidad significa la manifestación, ¿no? Y en realidad nosotros somos seres espirituales viviendo en un mundo material. Nosotros no somos... En el mundo material viven los animales, viven las conciencias, digamos, más instintivas, pero el ser humano es una consciencia divina o una consciencia, digamos, una inteligencia habitando un cuerpo físico. Estamos poseídos, es una inteligencia que posee un cuerpo físico durante el tiempo que tengamos de vida. Y el propósito de que esta consciencia habite este cuerpo físico es que la vasija viva lo máximo que podría vivir, que llegue a su máximo potencial. Cuando la palabra Dios se dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la palabra imagen en hebreo significa selem. Y selem también nos remite a como una especie de dibujo. Dios dibujó como una imagen de lo máximo que podríamos llegar a ser. Y
lo único que tiene que hacer un ser humano en su vida es intentar acercarse a esta imagen de lo máximo que podríamos llegar a ser. Cómo podría ser mejor en mis relaciones, en mi vida, en mi aspecto físico, en cualquier lugar. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Perseguir la abundancia es realmente el propósito divino. El propósito divino es que seamos, y la abundancia no es solo dinero, la abundancia es intentar expandirnos en el máximo de ámbitos de nuestra vida e intentar vivir una vida con el máximo de satisfacción. Así sería como nosotros, entendiendo metafóricamente todo este relato bíblico, Dios estaría contento porque ha creado una realidad para que nosotros la disfrutemos y juguemos un juego. En cambio, cuando nosotros tenemos dudas, tenemos miedos, estamos pues simplemente deprimidos, en realidad no nos damos cuenta de que la realidad es un juego. Nuestro ego siempre teme, lo que más teme nuestro ego es equivocarse, el fracaso, teme el qué dirán. Pero en realidad, según nuestra alma, según esta consciencia que habita nuestro cuerpo, en realidad lo único que existe es aprendizaje. No existe fracaso, solo existe aprendizaje. Has dicho cosas muy interesantes y aquí me surge la duda de dónde viene esa reprogramación, ¿no? Porque si estamos creados a imagen y semejanza y nosotros somos seres creadores, entiendo que tenemos esa capacidad, pero de alguna forma pasamos por un proceso de reprogramación, nos autolimitamos, la sociedad que hemos construido nos limita. Me encantaría que pudieras hacer comprender a la audiencia, oye, ¿cómo ocurre que esa capacidad de crear se nos escapa? Mira, voy a remitirme y no quiero estar en modo bíblico, pero o sea, yo he estudiado filosofía y yo empecé desde el racionalismo, empecé la filosofía y luego descubrí que la filosofía no me daba todas las respuestas, entonces acudí a la religión y bueno, realmente ahí me di cuenta de que parcialmente tenía y al final lo que me he dado cuenta es hecho una amalgama y para mí la filosofía, la religión es filosofía, en realidad es pensamiento. Para mí, Moisés, del que luego te hablaré, por ejemplo, y los grandes patriarcas eran filósofos, solo que utilizaron un lenguaje que era el que ellos tenían, las palabras que ellos tenían. Podían hablar de Dios cuando en realidad Dios lo podemos traducir por potencial, ¿no? Dios es un potencial al que tenemos que ir. Seguramente nunca lleguemos, pero tenemos que ir hacia ese potencial. Y yo te lo puedo traducir todas estas palabras bíblicas a términos que cualquier racionalista o cualquier persona que no crea metafísicamente lo puede entender. Se puede traducir, por ejemplo, Adán y Eva, son dos polaridades, como los dos hemisferios del cerebro. Adán es la parte derecha y Eva es la parte izquierda, la parte racional y la parte intuitiva. Luego te hablaré del proceso de manifestación, porque son 4 pasos que están escritos en la Biblia en base a un nombre sagrado, que por cierto es el nombre sagrado de Dios que buscaron los templarios, que los masones tienen en sus logias. Es realmente gran parte de las personas más exitosas del mundo han conocido estos secretos que hoy te voy a revelar y realmente creo que estamos en un buen lugar porque estamos aquí en un castillo y los reyes, las personas que han estado en el poder, han sabido estos secretos y han estado ocultos. La cábala se llamaba Jochma Nistará, que es conocimiento oculto, y ha sido considerado como secreto durante mucho tiempo y un conocimiento prohibido, pero se ha decidido abrir al público y creo que realmente es una oportunidad única de poder expresar estos secretos que no querían que se supiesen. La Biblia ha estado traducida, está prohibido traducirla del latín durante mucho tiempo porque precisamente se querían guardar estos secretos que solo un grupo de iniciados o un grupo muy reducido de personas supiesen. Hoy voy a revelarte varios de estos secretos para que bueno, pues podamos abrirlos y entenderlos un poquito a la vista de la ciencia también y de la psicología.